Es el pasaje que hemos estado estudiando acerca de una historia que el apóstol Juan relata en una noche que Jesús recibió una visita bastante inusual. La visita de un hombre llamado Nicodemo. Sabemos que Nicodemo era uno de los fariseos, un hombre muy religioso, muy educado, muy culto y conocedor del Antiguo Testamento, esperando un Mesías, pero que lamentablemente con un corazón todavía no dispuesto al Señor y Salvador Jesucristo. Como así también hay muchos religiosos que piensan que la religión salva, mas sin embargo la Biblia dice que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida que nos lleva al Padre. Juan capítulo 3 y en esta ocasión el versículo 16. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado? ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Lo han probablemente hasta memorizado. Y por no decirlo así, creo yo, es uno de los pasajes más conocidos, no solo por la cristiandad, sino por el mundo entero. Porque es un versículo que resume toda la Biblia y el mensaje por la cual Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero así tan conocido lo vamos a recordar y lo vamos a estudiar frase por frase en estos minutos, queridos hermanos. Así que le pido que se pongan de pie y leamos Juan capítulo 3, versículo 16. Y si usted lo sabe de memoria, dígalo conmigo de memoria. 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos al Señor. Padre, hemos escuchado tantas veces este versículo, sin embargo hoy queremos no solamente escucharlo o saberlo de memoria, sino también aprender el significado y el mensaje que contiene este verso. Que tu presencia esté en nosotros, Señor, en medio de esta congregación, y que nuestra actitud sea estar juntos y en armonía y en tu nombre, porque la Biblia dice: donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Si nuestra mente está quizás más preocupada o afanada por las cosas de allá afuera, o si estamos pensando en algún problema que tenemos, Señor, queremos descargar en ti ese problema. Y que nuestra mente esté concentrada en este versículo el día de hoy. Señor, ayúdanos. En tu nombre. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. La primera frase que encontramos, si podemos colocar este versículo de Juan 3:16, es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Sin lugar a duda comienza expresándonos la grandeza del amor de Dios. Es el motivo y la razón esencial y principal por la cual Dios hizo lo que hizo en este mundo. La Biblia comienza con este versículo diciendo: de tal manera amó Dios al mundo. Dios es tan grande y asimismo es la grandeza de su amor. Dios es tan grande, dice la Biblia, queridos hermanos, que todas las aguas de los océanos, de los lagos y de los ríos, dice el profeta Isaías, caben en el hueco de la palma de su mano. Así de grande es nuestro Dios y así de grande es su inmenso amor también por la humanidad y por los pecadores. La Biblia describe que Dios es tan grande e inmenso que Él mide el universo con la palma de su mano. ¿Cuántas veces usted como constructor, a falta
de un metro o una cinta métrica para medir, ha usado su mano y ha hecho 1, 2, 3. Dice en la Biblia que Dios hace así y ya mide todo el universo, el tamaño y sus dimensiones. Tan grande es nuestro Dios que Él conoce a detalle todos y cada uno de los nombres de las estrellas de todas las galaxias del universo. Así es nuestro Dios de grande, hermanos. Y así también fue su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice la Biblia, Él murió por nosotros. Cuando la Biblia nos dice que Él amó al mundo, está refiriéndose a ese sistema en el cual rechaza a Dios, ese sistema que está lleno de maldad, ese mundo pecador que merece, en vez de merecerle el cielo y la salvación, merece ser exterminado. Y sería justo si Dios nos exterminara, porque le hemos dado la espalda a nuestro Creador. Ese mundo, a ese mundo es que Dios vino a salvar. La Biblia dice, no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Sea salvo. Esa es la razón por la que Jesús se llama Jesús. En Mateo 1 la Biblia describe a este Jesús como la definición de Jehová salva. Eso es lo que significa José en arameo y Jesús en el Nuevo Testamento en griego. Jehová salva. Jesús es el Salvador. Él no vino para que tal vez o quizás o en una remota posibilidad los hombres sean salvos. No, Él vino para salvar, hermanos. Para salvar. Y todo por amor. Por amor a ese mundo que lo aborrece, a ese mundo que le ha dado la espalda, a ese mundo que cada vez está más frío hacia Dios. Y Romanos 3 describe la situación y el estado del ser humano en cuanto a su relación con Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Y es a ese mundo que Dios en su inmenso amor vino a salvar a pesar de. Qué triste las noticias y saber que realmente el ser humano en vez de acercarse a Dios está más y más lejos de Dios. En vez de tener un mínimo interés por nuestro Creador, cada vez está más y más lejos. Semanas atrás ustedes saben que se ha aprobado esto del aborto. Y es muy triste ver cómo personas sin ningún miedo o temor a Dios están firmando esos documentos en donde se legaliza el asesinato de los niños más inocentes del mundo, hermanos y hermanas. Sin ninguna pizca de temor a Dios, el Creador. Cuando la Biblia dice que amó al mundo, no es que el mundo es tan grande que hace falta un amor grande. Juan aquí no está hablando del tamaño del mundo o de la cantidad de personas y millones que hay en el mundo, sino que alguien dijo que hace falta mucho amor para abarcarlo todo. Sin embargo, lo que se está refiriendo Juan aquí cuando dice la Biblia que Dios amó al mundo, es que es tan malo el mundo que hace falta un amor grandioso. No es que el mundo sea tan grande para que se necesite un amor grandioso, sino que el mundo es tan malo que se necesita un amor realmente grande y grandioso para poder salvarlo. Tanto así que Dios envió a su Hijo. Y por amor, esto es lo que Dios estuvo dispuesto a hacer.
Dice la Biblia, la segunda frase que vamos a ver a detalle, que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y la frase segunda es que ha dado a su Hijo unigénito. Recordemos que el anterior domingo estuvimos hablando de Nicodemo y cómo Nicodemo estaba haciéndole preguntas y el Señor le responde: es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que en ti sea metida e incrustada una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Y esto no se hace si no es a través del sacrificio del unigénito Hijo de Dios, de Jesucristo. Así como aquella serpiente en el Antiguo Testamento fue construida de bronce para ser levantada, y todo aquel que miraba en fe era curado del veneno mortal de la serpiente, así también Jesucristo tenía que ser levantado para morir por nosotros, y nosotros en fe, mirando a esa obra maravillosa que Él hizo, íbamos a ser salvados también. La obra del Hijo unigénito de Dios, esa muerte era un símbolo de la muerte de Cristo. Esa serpiente de bronce que se hizo pecado y maldición por nosotros era símbolo de aquel hombre justo que murió por los injustos. Jesús se convirtió en pecado y se hizo maldición para echar fuera el pecado de nosotros y la maldición en la cual nos encontrábamos nosotros. Ahora, todos aquellos que somos ya cristianos o creyentes en Cristo, nosotros estábamos en una situación al igual que la que está hoy en día el mundo allá afuera, bajo maldición, bajo el pecado, pertenecientes al diablo y pertenecientes al mundo. Pero qué bendición cuando la Escritura dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y si nosotros ya no pertenecemos a ese sistema de maldad, si usted y yo ya no estamos bajo maldición ni bajo esclavitud del pecado, no es porque éramos menos malos que aquellos. No es porque yo era más inteligente y de pronto cuando alguien me habló del Evangelio, yo entendí rápidamente y de pronto me vine a los pies de Jesucristo. No. Mas al contrario, creo yo, Dios estaba buscando lo más necio, lo más vil, lo más menospreciado, y te encontró a ti y me encontró a mí. Y por su gracia estamos aquí. Dice Primera de Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No fuimos nosotros. Fue iniciativa y diseño de Dios, y por su gran misericordia que usted y yo ya no estamos bajo maldición. Fue el amor tan grande de Dios que nos conquistó, que nos atrapó y nos trajo a este camino. Y qué bendición saber de que Él continuará haciendo esta obra hasta que Él regrese, hermanos. Amén. Él va a continuar salvando otros pecadores hasta que Él regrese. Pecadores que probablemente están dentro de tu mismo techo, en tu propia casa, tu propia familia que todavía no conoce al Señor, tus amigos, tus parientes, la gente cercana que te rodea en el trabajo. No te canses de orar por ellos, porque Dios todavía da esperanza a esa gente para salvarse. No te canses
de orar por ellos. Las puertas de la salvación están abiertas. Y esto nos lleva a la siguiente frase de nuestro versículo. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, es decir, sin restricción alguna, sin importar la condición social de las personas, sin importar su religión, sin importar su color, sin importar su condición educativa o nivel educativo, sin importar su raza, sin importar cuántos años tenga, sin importar el grado incluso de pecaminosidad que esa persona tenga, dice todo aquel, todo, sin exclusividad. El amor de Dios, querido hermano y hermana, vence todas las barreras. Todas las barreras. Es su amor, un amor que no discrimina absolutamente a nadie. A nadie. Todo aquel. Jesús dice, el que viene a mí, no le he hecho fuera. No le he hecho o fuera. Amigos, Dios no pone ninguna condición para ser salvos, excepto una, y es la que viene a continuación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, el llamado del Evangelio es un llamado universal a todos, pero al mismo tiempo es un llamado exclusivo también. Todo aquel singular que en Él cree. Nadie puede ser salvo a menos que crea en su Hijo. Y sin esta condición, nadie puede llegar al cielo y al Padre. Pero pongan atención a lo siguiente. Lo que Dios espera del pecador en sí no es que tenga fe. Lo que Dios espera del pecador no es en sí que tenga fe, porque hay mucha gente que dice, yo no sé si usted lo ha escuchado, yo tengo mucha fe. ¿Ha escuchado a esa gente? Oh, yo soy muy espiritual. Sí, yo creo y tengo mucha fe. Y en sí lo que Dios espera del pecador no es que tenga solamente fe. El asunto no es tanto la fe, sino el objeto de la fe. El asunto no es tanto la fe o tener fe, sino en qué o en quién está esa fe. Queridos hermanos, el versículo no dice que solo debemos tener fe, ¿no es cierto? La fe en sí misma es inútil, a menos que esta fe esté en el objeto correcto o en la persona correcta. Un pastor contaba que hace años Elvis Presley, ustedes lo conocerán muy bien de fama, gracias hermano Abelardo, escribió una canción muy famosa que en inglés dice I believe, y todos saben lo que significa I believe, ¿no es cierto? Y su canción, decía este pastor, yo no recuerdo si la he escuchado o no, pero escuché el mensaje y decía el pastor, que dice la canción que cuando veo llorar a los niños, I believe, yo tengo fe, yo creo, que cuando veo el rocío del amanecer o la lluvia caer, I believe, yo tengo fe, yo creo.
Pero el problema, decía el pastor, que Elvis Presley nunca dijo en quién o en qué era lo que tenía que tener fe. Simplemente decía, yo tengo fe o yo creo. La canción nunca dice en qué creer. Hermanos, el versículo que estamos aprendiendo el día de hoy dice con exclusividad todo aquel, no dice todo aquel que cree, sino todo aquel que en Él cree, hermanos. En Él, es decir, en Jesús. Eso significa, déjame decirte, que si tú probablemente estás confiando en una religión, entonces no crees en Cristo. O si tú estás confiando en Cristo más en tu religión, entonces realmente no estás lo que el versículo está diciendo que hagas. O si tú estás confiando, creyendo en lo bueno que eres para ganar la salvación, entonces no crees en Cristo. O si tú estás creyendo quizás en Cristo, pero también en la iglesia y en lo fiel que eres a una congregación o a un templo, entonces no crees en Cristo. O si tú estás diciendo, sí, yo creo en Cristo y también en María, entonces no crees en Cristo. O si tú estás diciendo, yo creo en Cristo y también en los santos, en realidad no crees en Cristo. La Biblia dice, todo aquel solo que en Él cree. En Él y nadie más. Ni siquiera en tus buenas obras que haces aquí en la tierra. Ni siquiera en tus buenas acciones que realizas frente a los pobres o necesitados. Tus buenas obras no te llevarán al cielo. Solo Cristo Jesús. Y casi todas las religiones, por no decir la mayoría de ellas, enseñan que hay que tener buenas obras para llegar al cielo, que hay que ser buena gente para llegar al cielo, que hay que portarse bien para llegar al cielo. Contaban una historia acerca de un teólogo hace muchos años atrás que decía que para llegar al cielo es igual que remar un bote en el mar o en un lago. Y para los que hemos remado sabemos que hay 2 remos en el bote. Y este teólogo decía, si solo remas con el remo de la derecha, al remar solo darás vueltas en círculos y nada más. Ese es el remo de las obras. Si solo remas al lado derecho, la cual representa a Cristo Jesús, sucederá lo mismo, darás vueltas y nada más. Debes remar con ambas manos, así avanzarás y llegarás al cielo. ¿Tiene algo de cierto esto? No, hermanos. Es un ejemplo muy bonito y sentimental y está linda la historia, pero no es lo que la Biblia dice. No es Cristo y algo más. No es Cristo y nuestras obras. No es Cristo y la Virgen. No es Cristo y algo. Es solo Cristo, hermanos. Dice el versículo, mírelo claramente, el que cree en Él, es decir, Cristo Jesús. Amy, vaya conmigo por favor al versículo 14 y 18, 14 en adelante del mismo capítulo. El mismo Juan ahí explica cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, es decir, Jesucristo. El siguiente versículo 15 dice, para que todo aquel
que en Él, otra vez en el 15, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El 16 ya lo hemos leído, saltemos al 17, por favor, donde dice, porque no envió Dios, ¿a quién? A su Hijo. Nada ni nadie más es el enfoque principal en este capítulo y en estos versículos, y por no decir en toda la Biblia, que solo el Hijo, solo Jesús, solo Él es el camino. Envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. Por Él. Solo Cristo, Jesús, es el único camino a la vida eterna, al cielo. Y hace tiempo atrás alguien dio una definición muy profunda de lo que significa creer en Cristo. Y dijo, hermanos, anoten esto, porque es una definición muy profunda. Creer en Cristo es creer en Cristo. E hizo énfasis de creer en Cristo significa solo creer en Él, en nadie ni nada más que solo en Él, hermanos y hermanas. El asunto, podríamos decir, para avanzar un poco más, ni siquiera es solo creer o creer en Cristo. Y no nos confundamos con esto, porque muchos dicen creer, muchos dicen tener fe, y aún muchos dicen creer en Cristo. ¿Cierto? ¿Cuántos de los que están ahí dicen creer en Cristo, sin embargo, su vida está hecho un relajo? Y su testimonio no muestra en lo absoluto que realmente está Cristo en su vida. El asunto no es ni siquiera que creas en Cristo, sino que creas en Cristo tal como la Biblia lo presenta y lo describe. Cuantos usan la fe o a Cristo mismo y lo mencionan para hacer sus cosas, para adoctrinar a la gente según sus deseos y sus beneplácitos, y nada más, pero usando a Cristo mismo, o usando solo una faceta de Cristo. Sin embargo, la Biblia, hermanos y hermanas, nos da el mensaje de que debemos creer en ese Cristo tal cual es presentado y descrito en la palabra del Señor. ¿Y cómo es presentado Cristo? ¿Cómo es descrito Cristo? Cristo es presentado como el único que puede salvarte y darte plena satisfacción. El único. Y nada ni nadie más. Jesús en una ocasión dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí comiere no tendrá hambre, ni tendrá sed jamás. Eso nos da el mensaje que solo Jesús puede satisfacer plenamente, hermanos y hermanas, el alma del ser humano. Plena salvación y plena satisfacción. Solo Cristo lo otorga. Si tú no ves a Cristo como un tesoro incalculable, hermano, hermana, probablemente no estás creyendo como la Biblia demanda creer. Miren cómo define el apóstol Juan la conversión en San Juan capítulo 13 y el versículo 44. Fijen ustedes su mirada en cómo aquí se describe la verdadera conversión de alguien que ha nacido legítimamente de nuevo en el Espíritu Santo. Dice la palabra que un hombre fue a un campo y encontró un tesoro y lo escondió y fue donde el dueño y le dijo, quiero comprar este tesoro. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y dice, gozoso
gozoso. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Entiende el mensaje? No se trata, hermano, no se trata de religión. No se trata simplemente de seguir una lista de reglas. Se trata de encontrar este tesoro que se llama Jesús, que tiene un incalculable valor, pero que por el cual no nos importa perderlo todo con tal de ganarlo a Él. Y así lo dijo Pablo: todo al lado de Jesús es únicamente basura. Lo pierdo y lo he perdido todo, dice Pablo, no importa todo con tal de ganarlo a Él, la cual es el tesoro, hermanos y hermanas. A veces pensamos, por otro lado, que el Evangelio es como una póliza de seguros. Pero debemos tener un concepto diferente de lo que es el Evangelio y lo que implica recibir a Cristo Jesús. A veces nosotros pensamos o nosotros predicamos: oh, recibe a Cristo y serás feliz. Recibe a Cristo y tus problemas se acabarán. Oh, acepta a Cristo y tu matrimonio será todo color de rosa. ¿Es así? ¿Qué ha pasado entonces? Oh, recibe a Cristo y tus hijos serán perfectos. Recibe a Cristo y esto por acá y por allá. Pero déjenme decirle, queridos hermanos, que no precisamente será o es así. Mas al contrario, probablemente si tú recibes a Cristo Jesús, tendrás quizás los mismos problemas y hasta otros problemas más. Porque si tú recibes a Cristo y tu esposo no recibe a Cristo Jesús, tus problemas se aumentarán. Porque si tú recibes a Cristo Jesús y tu esposa no lo hace, tus problemas irán en aumento. Porque si tú recibes a Cristo y quieres seguir a Cristo y tus hijos no, entonces tu situación familiar probablemente será afectada también. Pero déjeme decirle que aún a pesar de todo eso, vale la pena seguir a Cristo Jesús. Vale la pena seguir a Cristo Jesús. Y para terminar, hermanos, la última frase dice, volviendo a nuestro versículo principal: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí las únicas dos situaciones, dos destinos para la raza humana. Número 1, la perdición, y número 2, la vida eterna o la salvación. Dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, número 1, y número 2, mas tenga vida eterna. Tú debes entender de que estás en uno de los dos lados. Aquí no hay 3 ni 4. O tú estás en este momento, amigo que me escuchas, en perdición, o estás en el camino de la vida eterna. No hay un tercer lugar, no hay un tercer destino, no hay un cuarto. La Biblia solo habla de 2 y nada más. Y lo que hace la diferencia entre estos dos lugares es Jesús. Es Jesucristo y nadie más. Los que creen no serán condenados.
Los que creemos en Cristo Jesús ya no seremos condenados porque hemos confiado en aquel que pagó en nuestro lugar los pecados. Pero los que rechazan no podrán escapar de la perdición eterna y del juicio que Dios tiene para esas personas. Hermanos, cuando la Biblia dice mas tenga vida eterna, no precisamente se está refiriendo al tiempo o al lapso de tiempo por los siglos de los siglos. No significa simplemente el tiempo, porque el impío y el que rechaza a Cristo también vivirá por los siglos de los siglos, con la diferencia que él vivirá en el infierno. Sin embargo, el que cree en el Hijo de Dios vivirá con la presencia, con Cristo Jesús. ¿Qué significa vida eterna? Rápidamente, Juan 16:3, por favor. Dice la palabra del Señor, más o menos la definición de la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La definición de la vida eterna es la presencia eterna de Jesús con nosotros. Alguien dijo, el cielo es el cielo porque Jesús está ahí. Y también dijo, si Jesús estuviera en el infierno sería el cielo porque Jesús estaría ahí. Es la presencia de Jesús que lo cambia todo. Y la vida eterna aquí significa la relación y la comunión eterna que tendremos con Jesús. ¿Cómo responderás tú a ese amor incalculable? ¿Cuál será tu respuesta a ese amor? Porque déjame decirte que no hacer nada frente a esta oferta que Jesús nos da es hacer algo. No hacer nada es hacer algo. ¿Qué harás tú frente al amor que Cristo te ofrece y a la comunión que Él quiere tener contigo? Si no tienes al Señor en tu vida, recíbelo. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad y el derecho de ser hijos de Dios.